sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. De Al Pan Pan aquí en el mostrador.cl en este jueves 9 de noviembre. Como programa, como medio de comunicación, estamos muy interesados en conocer todas las opiniones que surgen, ¿no?, y que están en torno al proceso constitucional que ya cerró una importantísima etapa. El texto fue entregado al presidente de la República y ahora ya entramos en tierra derecha de cara al próximo plebiscito obligatorio, ¿no?, de salida del próximo 17 de diciembre. Y una de esas actoras, digamos, como parte de este proceso es la senadora y presidenta del Partido Demócrata. Estoy hablando de la senadora Jimena Rincón, con quien vamos a entrar ya en detalle respecto además de la decisión de su partido de votar a favor en este plebiscito. Senadora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Mirna. Muchas gracias por la invitación. Y la verdad que de actora re poco. Nosotros no hemos tenido rol en este proceso, ni como consejeros electos, ni como expertos, porque no se nos permitió participar en el mismo. En el caso de los expertos no acogieron el nombre que nosotros habíamos propuesto, las fuerzas políticas que dominan en el Parlamento. Y en el caso de los consejeros electos no éramos todavía partido, así que no podíamos llevar candidatos. Y nuestro rol ha sido más bien de afuera, desde afuera, opinar, colaborar, tratar de incidir en algunas normas que nos parecían que no estaban bien redactadas. En algunas lo logramos, en otras, bueno, no fue posible lograr acuerdos, y eso es parte de este proceso, ¿no? Largo proceso, 4 años ya en esto. Sí, pues 4 años ya. Senadora, pero entremos entonces en materia, porque quiero partir preguntándole lo siguiente. El 6 de julio de 2022, usted en entrevista con CNN Chile alabó con mucho entusiasmo a Ricardo Lagos cuando dijo que había que reformar el proyecto de la convención si es que se aprobaba en el plebiscito. Dice, lo que Lagos ha dicho es algo que comparto, que la propuesta 2022 esta propuesta no logra unir al país. Dice usted que es fundamental trabajar por una constitución donde todos y todas se sientan incorporados. Y mucha gente se pregunta cómo pasamos de esto a un texto constitucional que el propio Ricardo Lagos dice que es partisano y que es un sector que se siente con el derecho de vetar a otro sector. A ver, efectivamente lo dije y lo sostengo. El proceso anterior es un proceso bastante distinto al que hoy día nos convoca. En el proceso anterior, tú recordarás, Mirna, que se demoraron varios meses en ponerse de acuerdo en las reglas. Y no hubo ningún marco, borde, ni acuerdo previo respecto de cuál debía ser, ¿no es cierto?, cuáles debían ser los principios que inspirasen ese texto constitucional. En este caso ocurre algo distinto, producto también de las enseñanzas y aprendizajes del proceso anterior. Se concuerdan entre todas las partes, salvo republicano, hay que decirlo, que no participó en esas conversaciones ni en ese acuerdo del 12 de diciembre, se concuerdan 12 principios que son los que van a regir todo el proceso constitucional. Se acuerda un grupo de expertos que van a redactar el preproyecto, se conviene que van a haber consejeros electos, no en el número que tuvo el proceso anterior, sino un número más acotado, y además se concuerda que iba a haber un consejo de árbitros para dirimir cualquier diferencia o transgresión de esos 12 principios. Y bueno, y sesionan además en un tiempo más breve. Todo ello es importante destacar porque al día de hoy ninguno de los que participa en el proceso, ya sea como actor político, ya sea como consejero o como experto, reclama el que se haya transgredido alguno de los 12 principios que acompañan todo este proceso. Y es importante señalar porque si los principios han sido respetados, bueno, significa que estos 12 puntos que se concordaron para escribir este texto siguen siendo los mismos, siguen estando presentes en el proceso y nadie podría decir que aquí hay la imposición de un sector sobre otro. Incluso es más,
los propios republicanos, que son los que sacaron más consejeros electos, podrían reclamar que ellos no fueron parte del acuerdo y han respetado estos 12 principios. Ya, entonces ahí entrando en ese punto, senadora, ¿cómo le responde usted a un jurista tan destacado como Jorge Correa Sutil, que entiendo por de pronto asesoró a Amarillo, no sé si directamente a Demócratas el año pasado? Recordemos que él fue por la centroizquierda por el rechazo, fue un actor muy importante, y dice que este texto divide, está mal hecho, lleno de contradicciones, lleno de materias de ley y de opciones programáticas que lo van a judicializar todo. Mira, yo creo que uno puede concordar con Jorge en aspectos que son parte de este proceso. Por ejemplo, que hay materias que no debieron, ni en el proceso anterior, ni en la Constitución actual, ni en este, ser parte del texto que nos rige. Por de pronto, ¿no es cierto?, todo el tema largamente debatido de el aborto o la protección de la vida. Son temas que uno nunca debiera constitucionalizar, o todo el capítulo que dice relación con el agua. Cuando uno lo mira, Mirna, la verdad es que es la réplica de una discusión que tomó 12 años en el Parlamento y que finalmente se consensúa, entre comillas, porque obviamente se vota y por las mayorías y los quórums exigidos se termina aprobando el Código de Aguas. Y eso está replicado hoy día en el texto que nos va a acompañar si es que es aprobado. Pero hay que entender eso no solo desde el punto de vista del texto, sino que también del contexto. En nuestro país han pasado muchas cosas que han hecho que exista desconfianza, que exista esa tendencia a constitucionalizar todos los debates y tratar de llevarlos al texto constitucional, cuando la verdad es que uno, si mirara otros textos, bastarían normas mucho más amplias, como normas reguladoras de lo que debiera ser el derecho positivo, vale decir, la ley. Pero bueno, es parte de la realidad. De ahí a decir que es un mal texto, que divide y un largo etcétera, creo que es exagerar y extremar los argumentos. Lo que sí puedo decir, yo sin ser una gran constitucionalista, soy solo abogado, siempre hago broma y digo que ya lo superé. Lo que yo puedo decir es que la verdad es que si uno toma este texto, el que nos están presentando para pronunciarnos el 17 de diciembre, y el texto actual que nos rige, yo llego a la convicción de que este es mejor que el que hoy día tenemos. Pero usted sabe, senadora, a propósito de lo que yo le planteaba en la primera pregunta, que definitivamente este texto no es la casa de todos, así por lo menos no se puede ver, y tampoco es el texto que nos une, no es la Constitución que nos une. Cuidado, yo creo que aquí hay mucha caricatura y mucho fake news. Cuando uno piensa en lo que es un texto constitucional, es un pacto. Y como todo pacto, las partes ceden. Insisto, yo no fui parte de esto, nosotros como partido no tuvimos a ni un consejero ni experto. Pero como todo pacto, tiene que convenir las reglas del juego. Y si uno mira el proceso anterior, si mira hubo una persistente idea, sobre todo en el anterior, de imponer miradas, no estar dispuesto a ceder, superponer los propios intereses sobre los demás. Y en cuando uno mira, primero, Mirna, el 44% de las normas se aprobaron por unanimidad. Segundo, más del 50% de las normas tienen un 90% de respaldo. Entonces, tenemos que también ser muy claros al decir que hay algunos temas donde no se logró esta unanimidad o esta gran mayoría y fueron, ¿no es cierto?, zanjados por mayoría. Pero bueno, es parte de las reglas del juego. A mí me encantaría que el texto que estuviéramos votando fuera el texto que íntegramente yo comparto, pero resulta que no todos piensan como yo. Entonces, un texto constitucional, vuelvo a lo mismo, tiene que ser capaz de convenir y concordar. Y te voy a poner un ejemplo que le molesta mucho a los partidos de el gobierno, todos los partidos del gobierno, y que dice relación con la definición de la vida del que está por nacer, la vida de quien está por nacer. Tú sabes, Mirna, porque has seguido este debate, que la oposición, vale decir, los partidos de Chile Vamos, básicamente de Chile Vamos, y republicanos, al final, pero es Chile Vamos, dice, ok, volvamos al concepto actual. ¿Por qué? Porque algunos sostenían que
si se imponía el texto que estaba ganando en la votación, se iba a poner en tela de juicio la despenalización de la interrupción del embarazo en 3 causales. Se pone el texto de la vida del que está por nacer. Y fíjate que vota la oposición a favor y todo el gobierno vota en contra, salvo una experta. Entonces uno dice, a ver, ¿había voluntad real de construir acuerdos? ¿O había una intención de algunos en varias normas, porque no es la única, de fabricarse razones para estar en contra? Lo que entendí, solo para cerrar ese punto, senadora, y poder seguir avanzando, lo que me explicaron, al menos los expertos o los comisionados expertos del oficialismo, es que si eso no iba unido a sacar del texto constitucional que todo ser humano menor de 18 años es niño, usted sabe que ambas normas son las que podrían eventualmente poner en riesgo el aborto en 3 causales. Si no se sacaba la segunda, no tenía sentido volver a la primera porque estaban las dos vinculadas. No, eso es, como diría una sobrina mía, eso es una falacia completa. No tienen nada que ver una cosa con otra, son discusiones distintas. La segunda tiene que ver con la autonomía progresiva del niño. Mire, es algo que yo peleé, defendí, logramos en la ley de garantías. Entonces, no confundamos discusiones y no confundamos a la ciudadanía. La ciudadanía es mucho más astuta de lo que muchos creen. Senadora, este concepto se pudo haber aprobado y no quisieron. ¿Por qué? Porque era un buen argumento para el debate que venía. Perfecto. Senadora, de todas maneras, más allá de Jorge Correa Sutil, hay otros destacados políticos, ¿no? Y abogados como Ignacio Walker, también Genaro Arriagada, fíjese, también ha sostenido que esta Constitución, en el concepto que usted señalaba, estos 12 bordes tan importantes, pero fundamentalmente el Estado Social y Democrático de Derecho queda tan debilitado que va a ser en la práctica imposible, digamos, poder configurarlo tal como era el espíritu original. Lo dice Arriagada, se pronuncia también Andrés Saldívar, se pronuncia José Joaquín Brunner, Ernesto Tone, que no vamos a decir que son de la izquierda radical. ¿Sabes lo que me pasa, Mirna? Que yo he escuchado de muchos de ellos, a los que quiero mucho, frases, pero cuando bajamos al desagregado, a desmenuzar las normas, me falta el contenido. Y en el caso de Ignacio Walker, bueno, uno puede entenderlo, la Constitución actual tiene su firma, a lo mejor le gusta tanto que no quiere sacarla, ¿no? Pero eso es broma. Pero lo que sí es claro es que cuando uno mira este texto, y aquí voy a hablar de una pelea que dimos por años. Nosotros decíamos, los derechos consagrados en la Constitución tienen que tener recursos de protección, porque si no son derechos vacíos. Y resulta que aquí no solo se consagra el Estado Social y Democrático de Derecho, una vieja aspiración del mundo de la centroizquierda, donde yo me siento absolutamente parte. Y resulta que se le agrega no solo el concepto de Estado Social y Democrático de Derecho, que no está en el texto actual, sino que además se establece la obligación del Estado de remover obstáculos, que lo estableció la Convención de Venecia, un órgano que nadie podría decir, ¿no es cierto?, que tiene partido por uno u otro. Y además se establece la acción de garantía, vale decir, eso que peleamos tanto, finalmente está en el texto. Y voy a poner un ejemplo para que se entienda, y yo creo que en el caso de Ignacio Walker lo va a entender mucho porque estuvo muy, muy involucrado en la pelea del tema de educación. Hoy día, lo que está pasando, Mirna, en Calama, en Copiapó. En Atacama. Bueno, Atacama, sí. En la región de Atacama, donde los niños han perdido clases. El ministro de Educación, el día domingo pasado, en un programa de televisión, decía, no tengo nada que hacer, porque es la Administración de Educación el que tiene que responder. Bueno, en el texto que nos están proponiendo a votación para el 17 de diciembre, tiene la obligación el Estado de dar garantía y de responder y de dar educación a esos niños. Esos niños llevan meses sin educación. Y el Estado, el gobierno, el ministro, levanta las manos y dice, yo no tengo nada que hacer aquí, el administrador de educación es el que tiene que resolverlo. Bueno, en el nuevo texto hay una obligación de dar garantía
a eso que es un derecho fundamental. Pero, ¿qué opina usted cuando ellos dicen que está lleno este texto de políticas públicas, de temas que debieron ser materia de ley? ¿Qué dice, por ejemplo, Genaro Arriagada? Que no siendo, dice él, una persona partidaria de un gobierno de izquierda no podría establecer su propio programa de gobierno porque chocaría con todos los detalles que esta Constitución va a establecer y los techos que va a poner en términos ideológicos. Es que, ¿sabes qué? Volvemos, son frases. Vámonos al texto. Y este texto permite que cualquiera que sea el que gane desarrolle un programa de gobierno que haya llevado, ¿no es cierto?, por propuesta a la ciudadanía. Y ahí yo le pediría a todos los que van a entrar al debate que bajemos las frases al texto, que nos digan qué frase del texto evitaría que un gobierno de izquierda pueda implementar su programa. Porque la verdad es que con ese argumento, sí, un gobierno de izquierda en esta Constitución no podría llevar a cabo su programa. Y te puedo dar innumerables ejemplos, habiendo sido yo ministra, por ejemplo, ¿no es cierto?, la despenalización de la interrupción del embarazo, el tema de la negociación colectiva, el tema educacional, que se llevaron a cabo igual con el texto que era, entre comillas, ¿no es cierto?, de el lado de contrario. Entonces yo cuidaría las afirmaciones y las pondría contexto, porque si no es fácil hablar sin señalar ejemplos. Senadora, pero yo le estoy hablando de constitucionalistas tan destacados como Javier Couso, que, por ejemplo, respecto del derecho de propiedad... Javier Couso defendía el texto anterior. De acuerdo, pero completamente, entonces, pero veamos el argumento de él más allá de si lo defendió o no el proceso anterior. Veamos el argumento de él hoy día. Él dice que el argumento es el siguiente, que si se establece el derecho de propiedad sobre los fondos de pensiones, no hay posibilidad alguna de establecer un sistema de reparto, independiente si el país quiere o no un sistema de reparto, pero estamos hablando de la posibilidad de que una política de esa naturaleza pudiera ser implementada en un gobierno que es electo democráticamente. Es que eso no es efectivo, porque el texto constitucional, tal como quedó aprobado, no tengo aquí la norma, tengo todos mis papeles en Valparaíso. Aquí lo tengo. Ya, el texto, usted sabe que estamos metidos en el tema de presupuesto. El tema de educación, el tema de seguridad social, el tema de salud, quedó consagrado de tal manera que primero en el caso de los fondos de pensiones, se respeta y se reconoce la propiedad de los fondos, pero se permite que exista solidaridad, vale decir, la norma que nosotros peleamos tanto, ¿no?, que estamos peleando hoy día con el gobierno, para que exista la posibilidad de que los pensionados tengan un cálculo de la estimación de vida a los 85 años, que es algo bastante más real que lo que existe hoy día, y que el resto se pague con un seguro de longevidad pagado con el aporte de todas y de todos. Eso es solidaridad y eso lo permite este texto. Entonces, a mí me cuesta entender lo que dicen estos constitucionalistas que defienden cosas que en el texto anterior de verdad no se permitían, porque en el texto anterior era todo estatal, no había la posibilidad, ¿no es cierto?, de la actividad pública y privada. Hoy día señalan lo que están señalando. Y creo que uno puede encontrar constitucionalistas en un sentido y en otro sentido. Y lo que yo pido es que bajemos la norma. Y la norma no prohíbe ni inhabilita la solidaridad. Eso no es efectivo, que es distinto a reconocer que los ahorros de los trabajadores sean de ellos y no se les puedan quitar. Solo para cerrar este punto, senadora, la posibilita la solidaridad, lo he conversado con distintos constitucionalistas o expertos, no solamente Javier Couso o los oficialistas, pero lo que sí se señala es que efectivamente se permite la solidaridad, pero en cuenta de impuestos generales, no dando la posibilidad de que parte de las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras pueda ir a una cuenta, digamos, común, digamos, o un plan o un fondo de solidaridad o de reparto. Yo no comparto esa mirada. Yo creo que existe un reconocimiento a la propiedad del ahorro de los trabajadores, pero eso no inhabilita que existan cotizaciones que sean parte de la solidaridad. Y bueno, vamos a, obviamente, y además hay una bajada, ¿no es cierto?, a legislación positiva para establecer el sistema que exista. Senadora, usted dijo que hay cosas que no le gustan. Me gustaría preguntarle,
el tema de que las contribuciones haya quedado en la Constitución, un hecho que pareciera ser, al menos lo que me ha tocado investigar, no existe en ninguna constitución del mundo que las contribuciones, o sea, temas que tienen que ver con impuestos, ¿no? Quede consagrado en la Constitución. Hay muchos temas de impuestos que están en la Constitución actual, así que creo que hay que ser cuidadosos con esta información. Perdón, lo voy a precisar la pregunta. El hecho de que un impuesto territorial tan importante, digamos, como el impuesto a las viviendas, ¿verdad?, a las casas, a las contribuciones, quede consagrado en la Constitución. Ahí lo dejo más claro todavía. ¿A usted qué le parece? A ver, primero, el tema contribuciones es un tema de norma legal. La norma legal puede ser ley simple o ley constitucional. Y creo que hay que desdramatizar el tema, porque cuando uno lee, y tú la tienes ahí a mano, la norma de las contribuciones no lo exime para todos, fija, ¿no es cierto?, rangos, y además establece que la ley será la que determine las condiciones en que ésta opere. Cuando uno mira, y esto es re importante porque se ha hecho un drama de esto, cuando uno mira cuánto representan la recaudación total del fisco, las contribuciones en nuestro país, en el último dato que manejamos, y lo pregunté en la primera subcomisión mixta de presupuesto que presido, donde concurre el Ministerio de Hacienda y los servicios de tesorería e impuestos internos, no supera el 6%, o el 6 punto y algo, y de ese 6 punto y algo, lo que corresponde a vivienda es solo una parte, que es marginal en consideración a todas las contribuciones que existen en nuestro país. Dicho aquello, Mirna, el texto que aprobaron en el proceso constitucional y que se va a someter a referéndum el 17 de diciembre, establece que quedan fuera, ¿no es cierto?, los grandes patrimonios, y que será una ley la que fije las condiciones para establecer la exención. Entonces, también vuelvo, contextualicemos y no hagamos de esto un drama, cuando hay mucha gente en nuestro país, y estoy hablando de técnicos, de profesionales, de gente que ha aportado toda su vida, que se siente abusada desde el Estado porque le han reevaluado sus casas, les están haciendo pagar hoy día un impuesto, la contribución, de tal magnitud que ellos tienen que tomar la decisión de partir porque no son capaces de vender la casa. Voy a darte un ejemplo, y voy a dar un ejemplo que es importante en este contexto. En el Maule, Mirna, estamos viviendo, y ayer fue parte del debate en el proceso, en el presupuesto, un drama con nuestros agricultores. Y les han llegado sus notificaciones de pago de contribuciones y me dicen: senadora, yo no tengo cómo pagarle este arriendo al Estado. Y yo no tengo cómo pagárselo porque el Estado no me ha permitido ponerme de pie en las condiciones en las que estamos hoy día. Y tengo que pagarle un arriendo de más de 200.000 pesos mensuales, no una gran propiedad, es un pequeño agricultor. Y no tengo cómo regar mi predio porque se desbordaron todos los canales y no tengo ninguna ayuda desde el punto de vista del subsidio. Entonces, este es un contexto, y el contexto nunca se puede olvidar. Senadora, solo porque me acordé que cuando nosotros conversamos la última vez acá en este mismo programa, me acuerdo perfecto que usted me dijo: yo quisiera que este tema no quedara dentro de la Constitución. ¿Qué la hizo cambiar de opinión? Pero no, pero para mí no es un drama que esté en la forma en que entró. Y creo que uno tiene que analizar, Mirna, todo el texto, porque si por un tema no lo voy a respaldar y voy a arriesgar que el Estado Social y Democrático de Derecho, que la obligación de remoción de obstáculos, que los pueblos originarios estén en el texto, que las familias, primera constitución en nuestro país que las considera, que es algo tremendamente progresista, que las mujeres estén reconocidas, no solo en los aspectos electorales, sino que sociales y económicos, que tengamos modernización del Estado, que esté la Defensoría de las Víctimas, que se haya consignado una Fiscalía Supraterritorial para el Crimen Organizado, que tengamos una institucionalidad para perseguir todo lo que tiene que ver con defraudación al fisco, algo gravísimo. Hoy día cuando vemos, ¿no es cierto?, la cantidad de casos donde hay robo, derechamente robo, y no le pasa nada a los que están en política, a mí me parece que es un cambio sustantivo respecto a lo que hoy tenemos. Senadora, ¿a usted no le hace ruido que el propio creador de las AFP, el plan laboral, José Piñera, haya escrito una columna donde dice que si se aprueba esta constitución va a ser el win-win para la revolución liberal, y que todo lo que no estaba en la constitución del 80 va a quedar entonces consagrado como el derecho de propiedad de los fondos de pensiones y la libertad de elección?
y las familias, y las mujeres, y la Defensoría de las Víctimas, y te hago una... No, pero ese punto, porque lo que decía Ignacio Walker, decía esto, perdón, Ignacio Walker decía respecto de esto, a concesión de parte, relevo de prueba. ¿Sabes qué? La Constitución actual permite todo eso. Entonces, que Ignacio Walker se escandalice de algo que no le gusta y que el actual lo tiene y esté llamando a votar por este texto, porque al final es, si no apruebo este, que tiene un montón de cosas que no tenemos hoy día y que son un tremendo avance para las personas, para las mujeres, para los pueblos originarios, para las víctimas, y me quedo con la actual que no lo tiene, yo no entiendo cuál es la lógica. La actual ya permite esas cosas que a Ignacio le molestan tanto. Senadora, se nos va acabando el tiempo. Yo sé que usted también tiene que hacer muchas cosas, están en el tema... Vamos a ir a La Moneda a entregar una carta para que se les dé refugio a los deportistas cubanos. Perfecto. Después hablamos cortito si alcanzamos de ese punto, porque se nos va acabando el tiempo, pero senadora, no puedo tampoco dejar de preguntarle lo que algunos están diciendo, y es que finalmente demócratas y amarillos toman la decisión de apoyar este texto constitucional, porque en definitiva lo que hay debajo o lo que hay detrás, ¿no es cierto?, es un acuerdo electoral de cara a las próximas elecciones municipales. ¿Qué responde usted sobre eso? Tenemos un acuerdo electoral con amarillos para enfrentar las próximas elecciones municipales. Me refiero con la derecha, perdón, con la derecha y con tanto Chile Baño como republicano. Sí, esos argumentos surgen cuando se acaban los argumentos de fondo y de peso. Nosotros tenemos un acuerdo electoral tenemos un acuerdo para este proceso constitucional con amarillo y estamos trabajando en nuestro acuerdo electoral, que esperamos que sea un poco más amplio con partidos de centro, para enfrentar las elecciones territoriales. No vamos a estar con quienes estar con el Partido Comunista y el Frente Amplio, creemos que lo han hecho pésimo, que tienen a los niños, a las personas enfermas en situaciones deplorables. Económicamente el país está mal, no vamos a estar ahí. Y vamos a trabajar para que el centro de nuestro país tenga representación. Ya, y eso significa entonces que usted descarta de plano cualquier alianza electoral con Chile Vamos o republicanos de cara a las próximas elecciones. Nosotros hemos dicho que no vamos a estar con republicanos, lo hemos sostenido ya incansablemente, y nuestro esfuerzo es hacer una alianza electoral con los partidos de centro, con aquellos que valoren, respeten, poner a las personas en el centro, al país en el centro, y estamos trabajando con amarillos en esa línea. ¿Con qué otros partidos vamos a estar? Todavía no sabemos, hay varios partidos nuevos que están surgiendo. Ya, senadora, lo último, si este texto fracasa y gana el en contra, ¿usted está disponible para iniciar un proceso de reforma a la actual Constitución? Si este proceso es rechazado, si este texto es votado en contra, se terminó el debate constitucional, hay urgencia en el país que no pueden seguir esperando, salud, educación, pensiones, vivienda, seguridad, y a diferencia de lo que han dicho los partidos de gobierno, todos, nosotros no vamos a empezar otro proceso más adelante, porque ellos lo que han dicho es que ahora no, en este gobierno no, vale decir en otro gobierno sí, nosotros no estamos en eso. Creemos que ya basta, el país está cansado. Pero reformas a la actual Constitución, como plantea Jorge Correa Sutil, que se incorporen las 12 bases y el cambio al sistema político. Uno no puede hacer promesas al aire, porque hasta el día de hoy nunca habíamos tenido, por ejemplo, Mirna, a los pueblos originarios reconocidos en nuestro texto. Siempre hemos no contado con el respaldo de muchos para ello. Entonces, la verdad es que decir eso es una promesa al aire, no hay ninguna posibilidad real ni certeza de que eso ocurra, porque, ojo, este Parlamento termina en 2 años más, no sabemos qué Parlamento vamos a tener, no sabemos cuáles van a ser las mayorías, y por eso es tan importante cerrar hoy día este debate y no dejarlo por los próximos 10 años abierto. Pero insisto, se pierde el plebiscito en la opción apruebo o la opción a favor. Usted promocionó el año pasado, usted fue fundamental en bajar el quórum de los famosos 4 séptimos, que Ignacio Walker, pero la aplaudía de pie, me decía el otro día, a propósito de ese cambio. Estando ese quórum de 4 séptimos, recordemos que si se aprueba esta actual Constitución, sube el quórum a 3/5, hace mucho más difícil cualquier cambio. No, mucho más difícil, Mirna, son 3 votos más y hoy día no hay 4 séptimos, entonces tampoco le vendamos cosas a la ciudadanía. Hoy día, si tuviéramos que hacer hoy día un cambio, no están los 29 votos para hacer cambios, salvo que logremos un pacto. Entonces, ¿por qué esta permanente idea de ilusionar a la ciudadanía? ¿Por qué funcionaron los 4 séptimos? Los 4 séptimos funcionaron porque permitieron instalar que íbamos a tener un nuevo proceso, se concordó un nuevo proceso, porque el texto que nos estaban ofreciendo era muy malo, ponía en crisis la democracia. Entonces, a mí me encantaría que me firmen todos un compromiso de que van a estar
los 4/7, que son solo 3 votos menos en el Senado, Mirna, para hacer cambios en el texto constitucional. No creo que todos vayan a estar dispuestos a hacer reformas como las que estamos plebiscitando, las que se están plebiscitando, insisto, no estuvimos ahí nosotros, el 17 de diciembre, y que después de muchos años, por fin tenemos escritas en un texto, no sabemos si se va a aprobar o no. Pero usted estaría dispuesta, si eso se da, a participar con su votación, con su voto, ¿Sabe qué? el cambio, digamos, de la Constitución? Pero no suma para los 29 votos, entonces... No, pero da lo mismo, pero usted estaría disponible, esa es la pregunta que le hago, para reformar la actual Constitución. No basta mi voto, eso es lo que le digo. Necesitamos muchos más. Ya, senadora, ahora sí que se me acabó el tiempo, le agradezco muchísimo el que haya estado con nosotros esta mañana aquí en Alpampan en elmostrador.cl. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Te esperamos en Valparaíso los días 10, 11 y 12 de noviembre para una nueva versión de Puerto de Ideas. Conferencias, entrevistas y espectáculos pondrán la palabra al centro de la entretención. Destacados pensadores, científicos y artistas de la actualidad en un solo lugar. Conoce el programa y adquiere tus tickets en puertodeideas.cl. Presenta Coopeuch. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar hablando con el profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, director del Centro de Investigación de Derecho y Sociedad, Javier Willenmann, a propósito de ¿es esta la Constitución de la seguridad? Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.